Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, al podcast. Aquí estamos para comentar este empate a uno ante el Newcastle en Inglaterra, en St. James Park del Fútbol Club Barcelona, con un penalti anotado en el último segundo de partido por Lamine Yamal después de que lo haya provocado con mucho acierto, el único halo de luz ofensivo prácticamente del partido del Barça hoy, de Dani Olmo. Y la verdad es que ha sido vital y un resultado que, dentro de cómo ha ido el escenario del partido, ha sido bueno, con ese gol de Barnes en el 86 que se había avanzado el Newcastle después de intentarlo. Bueno, hay muchas cosas a decir, muchas conclusiones a sacar, y tengo la sensación de que estamos en un momento clave de la temporada y que de las decisiones o del rumbo que tome el equipo ahora mismo y de atender o no a las señales de aviso que está dando el equipo van a depender seguramente los éxitos de aquí a final de temporada o el éxito que llegue, especialmente en Europa. Yo tengo la sensación, me puedo equivocar, que en España, ante este Madrid, creo que es difícil que el Barça, bueno, tendría que ser, bueno, sería un fracaso absoluto que el Barça perdiera la Liga ante este Madrid. Pero en Europa, donde el Barça se le ha puesto un cuadro muy bueno y donde, bueno, llevamos toda la temporada con ahora sí viene el Barça, ahora sí va a venir el Barça, yo mismo, yo soy el primero, no me escondo. Lo hemos comentado en el grupo de Telegram, que por cierto, si os queréis adherir ahí, conectar con más culés, Barça con Joan Prats, ahí lo podéis buscar. Pero llevamos toda la temporada de, sí, el Barça estará ahí, el Barça va a estar ahí, el Barça va a estar ahí, ya llega el Barça auténtico, después de la casi remontada del Atlético, yo mismo, ¿no? En las tertulias donde participo, esta victoria, eliminación, pero victoria va a ir muy bien porque el Barça se ha recuperado con su mejor versión. Y después, otra vez, vuelve este Barça que no encuentra soluciones futbolísticas y que no consigue mantener esa línea de regularidad, sobre todo para mí en el fútbol ofensivo, en la generación de fútbol ofensivo y en la eficacia en el fútbol ofensivo. Muchas veces por eficacia y otras últimamente por falta de generación en el fútbol ofensivo. Eh, es una evidencia de que el Barça ha mejorado defensivamente en los últimos partidos. Yo creo que hoy ha sido lo mejor. La pareja de centrales Cubarsí y Gerard Martín, y cómo se ha forzado el equipo para sacar agua, achicar agua ante un rival completamente superior en lo físico, completamente superior en lo táctico, y un Barça que se ha dedicado a sobrevivir. No sufro por la eliminatoria, pero me gusta hacer una lectura un poco más amplia. Creo que el Newcastle es claramente inferior al Barça. El Newcastle, que ha superado al Barça con una presión individual, ahora hablaremos de ello, ¿no? Hombre a hombre en el centro del campo especialmente. Creo que es una evidencia que el Newcastle es peor equipo, como digo, y hasta ha necesitado un error de Araujo, que de nuevo sale en la foto en un partido europeo, sabe mal, pero es que es la realidad, es que hoy se ha vuelto a equivocar jugando en el lateral derecho y ha sido clave en ese gol y ha necesitado ese error para marcar un gol. O sea, yo creo que Newcastle es claramente un equipo inferior al Barça, y el Barça, el Camp Nou, yo creo, sinceramente, de 60 y pico mil personas, el Barça va a superar esta eliminatoria, porque el Newcastle también hoy está muy animado por un ambiente feroz, Inglaterra. Yo creo que eso es una evidencia. Pero igualmente el foco hay que ponerlo en el Barça. El foco hay que ponerlo en el Barça porque el Barça, yo creo que llevamos toda la temporada con un problema claro, que es que los equipos que te plantean una presión hombre a hombre te superan individualmente. No consigue el Barça encontrar ninguna solución para superar esa presión al hombre. Y cuando digo el Barça me refiero al cuerpo técnico. Esto lo hemos visto ante el Paris Saint-Germain, lo vimos ante el Sevilla con aquel resultado horrible la primera vuelta, lo vimos ante el Slavia de Praga, lo hemos visto ante el Newcastle, y el cuerpo técnico no encuentra soluciones. De hecho, os diría que De Jong es el mejor jugador que va para superar ese tipo de presión por cómo supera líneas. Y está claro que sin él, pues se nota en ese sentido. Pero el equipo tendría que tener soluciones tácticas para saber. Hoy todos sabíamos, lo he dicho yo en la tele este mediodía, es que era evidente que el Newcastle te iba a jugar así. Flick lo dijo ayer en rueda de prensa. Entonces no tenemos ningún tipo de solución táctica para algo que los rivales llevan haciendo toda la temporada. Creo que aquí hay que poner el foco un poquito más en este problema, en las ayudas, porque claro, es que por aquí pasa todo.
O sea, cuando estos equipos te destrozan en esa presión y tú no ganas ni un solo duelo, y esto ya es un aspecto de intensidad, que ya sabéis que lamentablemente la intensidad de este año va y viene, no es innegociable como la temporada pasada, va y viene, hay muchos partidos que la vemos de una manera espectacular, normalmente viene cuando tienes que corregir cosas, esto es una realidad, corregir lo que tú mismo has desaguisado en partidos anteriores, sea eliminatoria o sea en liga, por lo tanto, mala señal, pero la intensidad va y viene, y en este equipo la intensidad es clave, vital, es un equipo que no engaña a nadie, que la lectura de lo que necesita para ser letal está clarísima, que es un equipo que si en esa presión, en esa intensidad, se esfuerza al 200%, que es lo que requiere su entrenador, es prácticamente insuperable. Entonces hay diferentes matices. Yo creo que es un partido con un resultado más que bueno por tal como ha ido el partido, pero un partido que nos debe de, yo creo que alertar, ¿no? Porque es verdad que el equipo da señales físicas preocupantes. Es evidente que el intento de remontada ante el Atlético, el Barça lo ha pagado y lo está pagando. Esto está claro. Se vio el otro día ante el Athletic Club en San Mamés, con un detalle de Lamine se salva el partido. Es evidente que hoy, pues con este detalle de Olmo y el penalti de Lamine, oye, fantástico Lamine Yamal, ¿eh? 20 goles ya y cogiendo la responsabilidad en el último minuto en un partido de Champions. Me quito el sombrero, 18 años, chapo. No se puede decir lo contrario. Fantástico Olmo, ya lo hemos dicho. Ahora hablaremos de su entrada sobre el terreno de juego, pero es una evidencia que el tema físico afecta, que el equipo está cansado, que está pagando lesiones. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo recuerdo cómo llegó el Barça de Guardiola en el año 2009 a la final de la Champions, con una defensa en cuadro, con jugadores lesionados importantísimos, y aquel equipo, ¿me entendéis? O sea, lo sacó hacia adelante. Y lo mismo pasó en el 2006 con la Champions de París de Rijkaard, por poneros dos ejemplos. O sea, y está pasando con prácticamente todos los equipos de Europa que tienen muchas lesiones. Creo que aquí va de sobrevivir y de... que afecta, ¿eh? No digo que no, pero no se puede poner constantemente como excusa este tema. Es que si no, no avanzamos. También noto que el año pasado el fondo de plantilla para Hansi Flick era mayor y este año, por lo que sea, le ha costado mucho más, ¿no? Hacer cambios y que en muchos momentos, cuando ha podido hacer rotaciones en eliminatorias de Copa del Rey, por ejemplo, no las ha hecho, ha querido mantener un bloque muy sólido. Estás fuera ahora de la Copa, oye, me quito el sombrero por querer competir evidentemente al máximo la Copa, yo soy partidario de ello, pero sí que es cierto que cuando llega ahora, mitad de marzo prácticamente, eliminatorias de Champions, te acuerdas mucho de estas circunstancias, ¿no? Innegablemente. Entonces, creo que también a nivel de fondo de plantilla, pues utilicemos a los jugadores. Hoy ha salido Spar, creo que en los últimos minutos el chaval ha estado genial. Otro jugador amigo de Cubarsí, de Bernal, de Lamine, de la generación, que los conocen y se conocen todos juntos desde pequeños. Oye, mete a más chavales de la cantera, o sea, haz más movimientos si realmente el equipo está tan fundido, ¿no? Por el camino, Flick va dejando esas declaraciones de enfado que después va corrigiendo, pero ya te ha pegado el palo públicamente, ¿no? Con los preparadores físicos, etcétera. Yo creo que hay un problema con la preparación física en este equipo. Creo que esto es una evidencia este año. No es el día hoy para ampliar esto y dar mi opinión al respecto. Os la voy a dar, pero creo que hay un tema en el Barça que es que cada jugador tiene su preparador físico. No solamente pasa en el Barça. Yo soy muy amigo de un preparador físico que lleva a un jugador del Girona y el jugador, no voy a dar el nombre evidentemente, pero el jugador hace una preparación física con este magnífico profesional y después hay un preparador físico en el Girona que lleva una preparación física X. Entonces parece que quizá a veces están sobreentrenando. Y yo me pregunto, ¿hay tiempo hoy en día con el fútbol tal como va y funciona con tantos partidos para que los futbolistas tengan tiempo de llevar a cabo una preparación física global en pretemporada? ¿O esto va de jugar partidos y después que cada uno haga su preparación física con su entrenador individual, como pasa en la NBA, por ejemplo, o pasa, ¿no? Esto sucede, o pasa durante la temporada de NFL en ese tramo importante? Porque es que aquí cada vez se juegan más partidos y yo creo que esto se está notando en el fútbol global. Creo que el Barça es víctima de ello, es mi opinión. Y he escuchado por ahí también alguna otra opinión que va en esta línea, quizá no tan profunda, pero lo creo así. Dicho esto, no lo pondría más como excusa. Creo que el equipo se va a recuperar físicamente, pero claro, es que ahora viene Sevilla.
este equipo ya sabemos cómo va a jugar. Entonces hay que dar un paso al frente en ese sentido y recuperar tu mejor versión y hay que dejarse la vida, la vida. El Barça hoy no ha dominado especialmente el centro del campo. Para mí es lo más preocupante. Evidentemente, Flick está intentando proteger a futbolistas. Lógico, lógico porque tiene miedo a quedarse sin Pedri porque hay un Barça con y sin Pedri. Y Pedri hoy sale sustituido después de un partido completamente discreto en el minuto 70 porque sabe perfectamente que va muy justo. Bernal yo creo que no tiene nada más allá de... Yo creo, una sobrecarga muscular. Me puedo equivocar. Ha sido sustituido en el 73. Claro, es que se te cae el centro del campo. Un centro del campo que, insisto, hoy no estaba gobernando el partido absolutamente para nada. Y después, las mejores versiones que hemos visto de Lewandowski o de Rafinha, a día de hoy están muy lejos de ser así. O Ferran Torres, que lleva sin marcar un gol desde el 31 de enero. O sea, es que, claro, creo que todo esto explica un poco la sensación que tenemos de sube-baja constante en este Barça. Que, oye, que en Europa hay que competir, y eso es verdad, y hay que saber sacar estos partidos, y los equipos grandes a veces juegan mal, pero así se ganan Champions. Eso también es cierto, y yo creo que hay que reconocerlo. Pero, hombre, la sensación es que el equipo va justito en muchos aspectos para conseguir desarrollar su fútbol con regularidad. No va justito en conseguir destellos en momentos determinados de gran fútbol, ¿eh? El equipo está ahí, la calidad está ahí, pero no sé, lo veo complicado. Llegados ya a estas alturas, y yo soy el primero que después del día del Atlético pensaba que el equipo iba a mejorar. No quiero exagerar, creo que el equipo ante el Newcastle en la vuelta, insisto, no va a tener problemas. Creo que el equipo va a conseguir darle la vuelta a esta eliminatoria empatada de momento. Pero claro, tú ves al Atlético de Madrid hoy, que por cierto, creo que se debe de empezar a meter al Metropolitano como un estadio feroz, tremendo en Europa, muy difícil de jugar por cómo está construido, por el ambiente de su afición, etcétera. Creo que se tiene que empezar a ver como uno de los peores escenarios deportivos este nuevo estadio de los últimos años, el Metropolitano del Atlético de Madrid, de toda Europa. O sea, al nivel de los infiernos que sean, porque los resultados están ahí. Los equipos, el Tottenham está muy mal, pero en Europa se iba manteniendo. Yo os lo había dicho aquí, que el Tottenham en Europa había puesto un poco todo, ¿no? Todo se había centrado, ¿no? Y no es normal que el Atlético en casa tenga esas sensaciones y de esas sensaciones y los equipos se vean superados de esa manera y después fuera baje tanto el nivel. Creo que hoy ha ganado 5-2 al Tottenham y ha sido un poco el mismo escenario, más o menos. Volviendo al Barça. Bueno, aquí se puede ver hoy el vaso medio vacío, medio lleno. Vamos a intentar verlo lleno, pero yo creo que para tener éxito, Flick tiene que intentar que el equipo tenga regularidad en su excelencia. Esto es así, y eso pasa por corregir tácticamente cuando los equipos te superen en esa presión 1-1 y tener intensidad al 200% en todos los partidos. Sin esa intensidad, yo creo que este equipo no le va a dar en Europa. Caerá donde tenga que caer, pero creo que no le va a dar. Dicho esto, hay cosas muy buenas del partido de hoy, de un Barça que ha salido con Joan García en portería, con Araujo en el lateral derecho por esas molestias de Eric. Bien Flick ahí, me parece bien, no hay que forzar a Eric. Araujo lateral derecho. No es que haya hecho un mal partido, pero sale en la foto otra vez del gol. Es inevitable. Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales, brutales los dos. Cancelo en el lateral izquierdo. Bernal, Pedri, Lamine derecha, Fermín, Rafinha, ahora hablaremos de Rafinha, y de Lewandowski en punta, que la verdad es que horrible. Decía Joan Poquí hoy, que coincidía en Mundo Deportivo, una tertulia, que él hubiera puesto a Ferran Torres. Me ha hecho dudar Joan Poquí hoy. He pensado, yo hubiera puesto a Lewandowski, y es lo que ha hecho Flick, y creo que es lo que tocaba viendo el nivel de Ferran Torres. Pero un poco él, Poquí decía, hombre, teniendo en cuenta que estos tíos van a presionar tan arriba, etcétera, vas a necesitar a alguien que te presione más y que tácticamente tenga más rigor que el rematador, ¿no? Que es Lewandowski. Quizá hubiera mejorado el Barça en ese sentido, no lo sé. No lo sé, pero está claro que el partido a nivel individual de Lewandowski ha sido horrible. No conecta, está prácticamente, podemos decir, invisible en el Barça actual, muy poca participación y si él no participa, ok, pero marca goles. Si tampoco le llegan balones es muy difícil, ¿no? Claro, todo es un problema de centro del campo. El Barça no ha tenido en ningún momento capacidad
para controlar por dentro el partido. Sí que en algún tramo en la primera parte, ¿no? Sí que es verdad, sí que es cierto que el Barça en algún tramo ha tenido control sostenido, pero sin continuidad por dentro, ¿no? Y mucha dependencia de acciones aisladas, de momentos de inspiración. Tiene un remate Lewandowski, se ha ido desviado en la segunda parte, como el más destacado hasta esa jugada de Olmo. Después Flick ha tardado muchísimo en hacer cambios, entonces... Claro, es lo que os decía antes, ¿no? Yo digo, hombre, todos estamos viendo que el partido de Lewandowski no está siendo bueno. Yo creo que el de Rafinha tampoco yo lo hubiera cambiado. Ha acabado jugando de delantero centro, una cosa un poco rara. Ahora hablaremos de Rafinha porque creo que necesita una parte. El tema de Pedri, no sé, yo creo que el partido demandaba a Marcus Rashford, demandaba a Olmo, demandaba a Ferran, demandaba cambios, movimientos en el banquillo, ¿no? He escuchado a Hansi Flick decir que, bueno, lo mejor es el resultado, que en el fútbol se tiene que sufrir, que defensivamente el equipo lo ha hecho muy bien. Es verdad, el equipo defensivamente ha sabido defender, ya lo he dicho, y esto es la mejor noticia. El equipo ha mejorado defensivamente la aplicación defensiva. Lo que pasa es que, claro, no conseguimos, ¿no? Tener esa regularidad ofensiva. Entonces así es muy difícil encontrar el equilibrio. Que después es verdad que tú ves un poco el resto de equipos y más o menos el Bayern de Múnich. Si queréis, el Bayern de Múnich casi os diría que hasta solo el Bayern de Múnich, porque del resto yo creo que ni PSG, ni Chelsea, ni Arsenal, todos tienen su City, subidas y bajadas, ¿no? Madrid, Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que el Barça está en esa línea, ¿no? Pero claro, sabemos del potencial de nuestro equipo. Sabemos que el Barça tiene esa capacidad para llegar a ese punto de excelencia. Y cuando llega a practicar ese fútbol, como se vio el día de la casi remontada ante el Atlético de Madrid, este equipo es que es el mejor para mí. Es que el Barça es el mejor. Ahora no conseguimos, no conseguimos continuidad, ¿no? Partido de Lewandowski, ya lo he dicho. Yo creo que tenemos un problema con los delanteros. Este equipo con Lewandowski empezó mal, pero lo aguantaba Ferran. Ferran ha desaparecido de cara a puerta. Su ineficacia ahora mismo es una realidad. Vuelve a ser el Ferran de antes de mejorar sus números como delantero centro. Y ahora mismo no sé qué va a pasar el año que viene en verano. Yo he defendido la continuidad de Lewandowski y de Ferran Torres porque me parece que son una pareja que se complementa muy bien. Se está diciendo en el ambiente electoral que el Barça puede, ¿no? Por parte de la candidatura de Laporta, fichar a un delantero centro al que quiera pagando una millonada. Yo tengo serias dudas de que esto sea así. Pero bueno, es mi opinión. No tengo tampoco una... Ellos sabrán más, evidentemente, de cómo están los números. Pero, dicho esto, si la temporada se acaba así, con Lewandowski y Ferran así, en este momento, en este estado de gracia o de desgracia, llamarlo como queráis, creo que empieza a ser importante fichar a alguien, algo diferente, aportar, porque te la juegas mucho, o hacer un cambio de planteamiento con algún otro jugador que pase a ser la referencia en punta. No lo sé, quizá también es una opción, ¿no? Y renunciar quizá a esa figura y empezar a jugar pues más como la selección española de la Fuente, ¿no? Con un Oyarzábal en punta, que a mí es un jugador que personalmente me parece que aporta algo parecido a Ferran Torres, pero con mayor regularidad de cara a puerta. Ahí lo dejo. Si no puedes fichar a un grandísimo delantero, quizá es una opción. Ahí lo dejo. Después está el tema Rafinha. Claro, yo creo que si no aportas soluciones tácticas ante estos equipos que te superan en lo físico y en ese planteamiento 1-1 y no superas las líneas ni ganas duelos, los de arriba sufren mucho porque no les llega balones en condiciones. La presión alta tampoco es que sea especialmente, o hoy no haya sido especialmente buena. El día del Atlético vimos lo que es una presión bien aplicada por parte de este Barça. Y yo creo que está el melón Rafinha que tenemos que empezar a abrir. Más que nada porque se ha convertido en un jugador completamente capital y que escenifica muy bien el estado de gracia del Barça. O sea, cuando Rafinha está bien, el Barça normalmente tiene éxito. Y cuando Rafinha desaparece del 11 o no está bien, el Barça le cuesta más. Es verdad que no es tan decisivo como Pedri, para mí, en el Barça, pero es cierto que marca un poco la línea del fútbol sin balón. Después con balón es un jugador de un talento extraordinario, que el año pasado hizo un año brutal. Este año es cierto que cuando él no está, el equipo lo paga en la presión. Y cuando está a este nivel, el equipo lo paga también en el juego sin balón. Y en esa intensidad. Y además en las pérdidas de balón. Rafinha está jugando muy mala últimamente. Hasta el día del Atlético lo dijimos aquí, ¿no?
Con un Rafinha aún con un pasito más al frente, quizá un Rafinha mejor a su nivel, te da para ganar al Atlético, ¿no? Se esfuerza como nadie, el compromiso es innegociable, yo eso no lo niego, pero, pero no tiene eficacia, no tiene claridad en el fútbol, en la toma de decisiones, en los últimos metros, en la combinación. No lo veo fino. Y yo creo que esto es una evidencia. Es evidente que cuando tienes una acumulación de lesiones, que vas acumulando lesiones, es evidente que no. Claro, que esto te merma, ¿no? Y Rafinha yo creo que está con un poquito de falta de ritmo, ¿no? Pero vamos, que se tiene que recuperar. Porque es auténticamente determinante, ¿no? Así como Lamine está dando un paso al frente en el tramo final de temporada y eso nos permite soñar, ¿no? Y nos permite decir, bueno, con un jugador a este nivel, eh, el día de San Mamés, golazo. Hoy coge y más allá de los destellos habituales de calidad y de que ha estado muy tapado y que físicamente a veces lo noto que está cansado, joder, coge el balón y marca ese penalti con personalidad. Se le nota que está en un buen momento, en la confianza también, ¿no? En cambio, ves a Rafinha dubitativo, ves a Ferran Torres dubitativo, ves a Lewandowski dubitativo, ves a Rashford, que ha salido con mucha energía para intentar desgastar esa defensa, pero sin balones que tampoco le hemos podido ver mucho, pero Rashford parece que tampoco está en su mejor momento. Olmo, hoy fantástico, fantástico, ha salido muy bien, pero como siempre con su irregularidad. Claro, vas sumando efectivos y dices, no, si es que aquí de los de arriba, Lamine Yamal es el único que está en su estado de gracia, ¿no? En estos momentos. Eh, bueno, hemos hablado de Pedri, de Fermín. Fermín, la verdad es que muy combativo, pero en ningún momento cómodo. No ha tenido esa capacidad para en línea 3/4 encarar, ser vertical y ser decisivo. Ha tenido un disparo, la primera parte interesante, que ha parado el portero del Newcastle, el mítico ex del Arsenal, Ramsdale. No sé. Yo creo en líneas generales el equipo, ya os digo, he tenido la sensación de que Pau Cubarsí y de Gerard Martín han sido lo mejor, muy sólidos, muy consistentes, muy atentos en las coberturas, han sabido leer en todo momento. Y no era fácil, ante delanteros como Sula, como Elanga, como Burns, rápidos, altos, moles físicas. Yo pensaba que Araujo, cuando he visto el 11, digo, bueno, Araujo jugará por dentro para tapar precisamente a Osula, ¿no? Y no, ha puesto a Araujo en el lateral derecho y a Cubarsí y a Gerard Martín por dentro, que se están consolidando como pareja de centrales, más allá de Eric García, que va y viene, que a veces va una a la banda, un medio centro, al lateral izquierdo. Yo creo que muy bien Gerard Martín. Cubarsí es una cosa de locos, o sea, es una cosa de locos. Flick decía una cosa en rueda de prensa y tiene toda la razón, es como Lamine Yamal, pero en defensa. Claro, al ser defensa no lo vemos tanto, pero es que es así. O sea, el futuro de este equipo, si no se vuelven locos estos chavales, es esplendoroso. Yo creo que a estas horas ya me fallan las neuronas. Yo creo que el futuro es extraordinario, sinceramente. Esta temporada puede ir mejor, peor, pero en los próximos años es que tienes un eje, un bloque de futbolistas y hoy te aparece este niño o este adolescente, ¿no? Otra vez, Xavi Spar, valiente, 2 veces ha tocado el balón, lo hizo con decisión, sin miedo, ha frenado una jugada del Newcastle, que de ahí el Barça ha podido atacar después, provocar el penalti y el gol. O sea, jugador de mucho futuro, que en el cuerpo técnico gusta. Yo creo que en el lateral derecho, precisamente, el Barça tiene un problema. No es fácil salir en St. James Park y hacer esta actuación. Creo que es una gran noticia, sin duda, el debut de este chico y espero verlo más. Yo creo que con el equipo, si tan cansado está y realmente necesitas aire, ponlo el domingo. Pon al chaval de titular, valentía, pa'lante. O sea, lo mismo del año pasado cuando te gusta un jugador. Y Flick es de esos, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, no sé. Es mi sensación. Y me queda hablar de Joan García. Bueno, ha hecho paradas brutales. O sea, la de le saca a Elang evitando el 1-0 en el inicio del partido. Otra con un fuera de juego que no era, finalmente, que podría haberse revisado y la para. Buen partido, pero en el gol, ahí yo creo que se la come un poco. Es la sensación que tengo. Yo creo que el gol de verdad es una lástima, porque el equipo, aun con el mal partido ofensivo que ha hecho, defensivamente aguantaba, ¿no? Sí que es verdad que un poco la sensación, como decía, ¿no? Si no está el Newcastle delante y vuelves a hacer este partido y te hacen otra vez este planteamiento y no está el Newcastle y está el City, por ponernos un ejemplo así aleatoriamente,
El Barça hoy lo destrozan otra vez. No he tenido la sensación de la primera parte del Metropolitano, pero sí he tenido la sensación de otra vez de sufrir mucho, de tener el descontrol absoluto, ¿no? Y eso no me gusta. Me gustaba el descontrol cuando veía que mi equipo era letal ofensivamente y era una máquina de generar fútbol. No me gusta el descontrol cuando mi equipo no está fino, ¿no? Especialmente arriba y no tiene esa sensación de ser una máquina de generar fútbol. Entonces, bueno, lo de Joan García no está en su mejor momento, pero es verdad que en el gol no ha estado ahí, pero bueno, te equilibra. Es el último de los problemas, seguramente, de este equipo. Ha entrado Marc Casado después también en el centro del campo. Esperemos que Bernal no tenga nada. Estoy buscando ahora, mientras estoy hablando con vosotros, a estas horas informaciones, ya sabremos mañana qué sucede después de... Es normal, de los números que estaba haciendo, acumulando muchos minutos y cómo pues, sin De Jong, la plantilla tiene muchas lesiones, esto es evidente. Pues él, que viene de una lesión como la, ¿no? Que de donde viene, pues es normal que tenga algún problema de sobrecarga. Bueno, vamos a ver cómo se va recuperando el equipo a nivel de efectivos. Valde hasta mediados de abril no va a volver. Christensen evidentemente no vuelve este año. Koundé yo creo que a final de mes después del parón. Y De Jong también. Más o menos Koundé, De Jong yo creo que también. Valde un poquito más. Y esperemos que nadie más se lesione. Porque es que si no... va a ser complicado, va a ser muy, muy difícil. Bueno, eliminatoria abierta, pero con todas estas conclusiones, yo creo, de forma constructiva a realizar, importante, de cara a lo que está por venir. Esto no se para, a recuperar. Barça-Sevilla, domingo 4:15 de la tarde, en casa. Buen partido, pero rival incómodo por cómo planteó el partido en la primera vuelta. Un Sevilla que es cierto que, bueno, está en una situación compleja esta temporada, 14º con 31 puntos. De hecho, lleva 2 empates ante Rayo y Betis. Ganó al Getafe 0-1 y después venía de empatar ante Alavés y ante Girona. 1-1, 1-1 los dos partidos. Entonces, es un equipo que le está costando mucho, mucho ganar sus partidos, sus encuentros, marcar goles. No es un equipo especialmente goleador. De hecho, yo vi el derbi ante el Betis y fue al final. El Sevilla por cojones, permitidme la expresión, si no pierde aquel partido claramente superado por el Betis. Partido, bueno, que un derbi puede pasar de todo, ¿no? Pues eso es un poco así se vivió. Yo creo que es un rival muy inferior al Barça a día de hoy. Pero también es verdad que el Barça, la manera en cómo el Sevilla le planteó el partido, a día de hoy no ha encontrado la solución táctica. Entonces, bueno, es fuera de casa, es diferente también. El ambiente del Pizjuán siempre aprieta, ¿no? Otro tema. Este año el Barça, y esto, mira, ahora mientras lo decía me ha venido a la cabeza. El Barça, cuando juega en este tipo de ambientes caldeados, está siendo bastante superado este año, ¿eh? Caso del Sevilla, es un ejemplo. Caso del Atlético de Madrid, es otro ejemplo. Hoy Newcastle, se ha vuelto a ver un Barça sufrir por el ambiente. Os diría que el día de la Slavia de Praga, que el Barça acaba ganando aquel partido, pero al principio también un ambiente caldeado, difícil, complejo. El equipo sufre. Stamford Bridge, también el ambiente condicionado. O sea, no es lo único que explica esto, pero Brujas, estadio también difícil, se empata a 3 aquel día en el Jan Breydel Stadium, se llama así, ¿no? Si no me equivoco, el del Brujas. Acaba 3-3 aquel partido. Bueno, estamos ante situaciones, ¿no? Que donde, bueno, son detalles que se van viendo. Después vendrá el Chelsea de nuevo. Esto ya es el miércoles a las 7:15. Horario un poco extraño, que a mí personalmente no me gusta en Champions este horario, el de las 7:15. Pero bueno, supongo que es mejor para todos a la hora de irnos a dormir. Pero bueno, nos engancharemos a los siguientes partidos, ¿no? Y acabaremos estando ahí. A mí personalmente no me entusiasma. Pero bueno, Camp Nou, ya con entrada de 62.000 espectadores, por lo tanto una buena noticia que se ha confirmado hoy. 7:15. Yo creo que el Barça el miércoles que viene estará en los cuartos de final para enfrentarse ante el Atlético de Madrid. No va a remontar el Tottenham
esa eliminatoria. Después vendrá domingo 22, Rayo Vallecano y parón, como os dije el otro día. Bueno, descansad mucho, vamos a bajar ideas, vamos a ver qué hace el cuerpo técnico, cómo recuperamos y a partir de aquí, pues venga, para adelante. Y yo creo que está muy claro lo que le pasa a este equipo y los problemas están muy identificados. A partir de aquí hay que conseguir dar con la tecla y tener más continuidad en lo que haces bien, ¿no? Que en este caso está costando mucho tener regularidad. Un abrazo para todos, ¿eh? Cuidaros mucho. Adiós.